primer lugar, saludar a las autoridades que nos acompañan, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, al subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, el doctor Walter Berry, a los subdirectores de Empleo y de Trabajo que también nos acompañan y que son parte de nuestro equipo, al director general de INEFOP, el doctor Pablo Darch, al consultor senior Fernando Vargas de OIT y al resto del equipo que nos viene acompañando de OIT, Ana Clara Matosas y Dayana, que también nos acompaña en todo lo que es, porque esto es parte de un programa más grande que tiene que ver con el programa de Empleos Verdes, que se conoce el programa PACE, que es un programa multiministerial, donde hoy estamos presentando, decía recién, el informe final acerca de lo que son los empleos verdes y azules, y en realidad es el informe final, pero a su vez es el principio, porque esto tiene que ver con instalar un punto de partida de una medición de cuál es el alcance de los empleos verdes y azules de parte de la unidad estadística del Ministerio de Trabajo, y ahí quiero saludar también a todo el equipo que nos acompaña y en particular a su directora, Carolina da Silva, que ha empujado mucho por llevar esto adelante, todo lo que tiene que ver con empleos verdes. Decir que esto es un desafío para el país en su conjunto, el tema de los empleos verdes, porque es lo que se viene, pero es algo que hay que construirlo en ese sentido, ¿no? El desarrollo del país sin duda que tiene que ver con la generación de empleos verdes y con el enverdecimiento de los empleos que ya se vienen trabajando, que vienen funcionando en el país, e implica hacer un crecimiento que tiene que ver con la equidad también, ¿no? O sea, poder generar empleos verdes, poder enverdecer los empleos, pero también mitigar todo lo que tiene que ver los impactos en relación con las comunidades, con los territorios y con los trabajadores. Entonces hay que hacer que confluyan varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, un crecimiento económico, un desarrollo de la economía, pero ese crecimiento tiene que ser un crecimiento verde e inclusivo y que tiene además, por un lado, nos presenta oportunidades de crecimiento y de generar valor agregado para el país. Lo hemos visto incluso con algunas cosas que ahora se están exportando, algunos productos se están exportando hacia el mundo que generan valor económico muy importante, pero que tiene que también lo verde incluir a los trabajadores y tiene que ver con el trabajo decente, con el poder mitigar los impactos secundarios o los impactos nocivos que puede tener este efecto de transición, ¿no? Entonces, por eso es importante un concepto que en la unidad estadística general lo resaltan mucho, y aquí quiero recordar también a Mariana Ferrer, que siempre lo tiene muy presente, que es esto de la transición justa, es decir, no es solo transitar hacia los empleos verdes, sino que esa transición tiene que incluirnos a todos y tiene que no dejar a nadie por el camino. De mi parte, en realidad, pues además venimos atrasados, no mucho más, sí saludar y agradecer también al consultor Sebastián Parrilla por el trabajo que ha hecho, que la verdad que ha sido muy bueno, y también a quienes van a estar comentando el trabajo, tanto del Ministerio de Industria, del Ministerio de Ganadería, como del Ministerio del Ministerio de Ambiente, Federico Baraybar, Federico Regerman y el director Martín Matos, que nos están acompañando y que van a estar en la próxima mesa. Así que de mi parte, muchas gracias y bueno, a escuchar esta presentación que sin duda es muy interesante y nos plantea enormes desafíos hacia adelante. Para la OIT y para Sinterfor, este Centro Interamericano de Desarrollo del Conocimiento en Formación Profesional, ha sido siempre un motivo de alegría y de orgullo trabajar cerca con las autoridades y con el Ministerio de Trabajo en este país. Y el trabajo, como todos lo sabemos, es un tema que está todos los días en los titulares y todos los días se mira cómo va la tasa de desempleo, qué pasó con la capacitación. A propósito, buen día también a Pablo, el director de INEFOP. Y hay un tema con esto de los empleos verdes, y es que curiosamente nos hemos dado cuenta de que hay una relación de dos vías entre sostenibilidad ambiental y trabajo. El trabajo es generado muchas veces desde sectores verdes, pero también hay muchos estudios que nos muestran, y Sebastián avanzó algo en esto, que los empleos están siendo transformados también por esta transición. Entonces, no solamente se trata de un proceso de construcción de nuevos empleos, de un proceso de desaparición de empleos, sino también de un proceso de transformación de empleos. Están transformando mucho las habilidades, las competencias en áreas, recién lo hablábamos con Matos del Ministerio de Ganadería, están apareciendo nuevas tecnologías, están apareciendo nuevas prácticas, y todo eso nos está desafiando a dar una respuesta. Comentaba hace poco con mi colega Ana Clara Matosas, que está por allí, que es nuestro punto focal en PACE, que en pocas
áreas de acción se ve esta, por decirlo así, efervescencia institucional que estamos viendo hoy acá. Estamos viendo 3, 4 ministerios, varias agencias de Naciones Unidas. En un programa son 5 agencias que están en este programa PAGE. Estamos viendo técnicos de distintas áreas, de las áreas de estadística, en este caso el mercado de trabajo, pero también de áreas que tienen que ver con la producción, con la industria, con lo cual es una gran dinámica que nos está generando todo este concepto que bien denominabas hace poco de transición. Para la OIT, esta transición en nuestra agenda de desarrollo social tiene que ser una transición justa. Una transición justa significa sostenible, productiva y sobre todo que genere trabajos decentes. De ahí la idea de seguir trabajando de la mano con el Ministerio y llegar a este análisis que en principio se presenta como un análisis de estadísticas en un concepto que para muchos también es nuevo, porque ya no solo hablamos de empleos verdes, sino de empleos azules. Ahora Sebastián nos va a explicar esa paleta de colores que empieza a aparecer allí y que nos dice, bueno, cómo está Uruguay en términos de ocupaciones, digamos, proveyéndose de cargos en distintas áreas y en distintos frentes. Incluso Sebastián aprovechó y miró también en el área pública qué tipo de empleos hay para enfrentar esa transición. De nuestro lado creemos que el desarrollo de habilidades y competencias, el desarrollo de programas de capacitación en este sector va a ser cada vez más y más demandado, pero también creemos que es necesario tener una visión anticipativa y prospectiva, mirar desde antes qué está pasando y cómo podemos de algún modo ir anticipándonos a esas tendencias. De manera que este es el aporte de OIT. Estamos muy agradecidos del trabajo con el equipo, excelente equipo del Ministerio con el que se ha trabajado acá, y agradecido con los demás ministerios en esta, digamos, acción conjunta. Así que no es más de mi parte, les dejo entonces con Sebastián para que haga la presentación. Muchas gracias. Voy a intentar respetar estos 20 minutos que tenemos para presentar el informe. Va a ser un enlatado, imagínense, así que después igual podemos tener una ronda de preguntas para las consultas que quieran, ¿tá? A ver, me pareció importante arrancar mostrándoles cuál era el objetivo de la consultoría. Y como verán, no inicia diciendo medir los empleos verdes y azules, sino que empieza diciendo fortalecer las capacidades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en esa medición, ¿tá? ¿Y por qué arranco diciendo esto? Porque esto realmente se internalizó en la propia metodología de medición, ¿tá? Sabiendo que esto es un paso que inicia ahora, pero es un continuo en el tiempo. ¿Por qué? Porque queremos que el Ministerio pueda tomar la metodología que elaboramos en conjunto para la medición de empleos verdes y azules y poderla aplicar en lo que se viene e irla mejorando de forma continua, ¿tá? Para no depender dentro de 4 o 5 años. Les recuerdo que en 2016 se hizo una primera medición en Uruguay, también con el apoyo de OIT, de empleos verdes, y pasaron estos años para poder llegar a un nuevo mojón. Entonces queremos que el Ministerio tome esta metodología dentro de sus posibilidades y la replique y la haga propia, digamos. ¿Bien? Esto es muy importante porque sabemos que en algunos casos va a ir tal vez en detrimento de llegar al mejor número, en vez de ser 500, son 535 empleos, ¿tá? En algún sector, pero por otro lado toma una metodología que es robusta en su forma de construcción. Y con esto me refiero principalmente a que está basada en registros administrativos que se obtienen de forma sistemática, de forma regular en el tiempo, y que son los que alimentan indicadores que son después sostenibles en el tiempo en su medición, ¿tá? Algunas metodologías que de repente se aplicaron en estudios pasados, como por ejemplo ir a bucear en redes sociales para ver, por ejemplo, cuántos consultores de ambiente hay. La idea es modificar un poco esa lógica e ir hacia registros administrativos, especialmente registros del ámbito público, ¿tá? Oficiales. ¿Bien? A partir de esto lo que hicimos fue aplicar 2 metodologías, una que es una mirada sectorial de la óptica del empleo verde y otra que es ocupacional, que después les voy a contar cómo viene esa distinción. La sectorial es la que ya se había aplicado en 2016 y lo que hicimos fue actualizarla, que ahora les voy a contar, y la ocupacional tiene más que ver, si se quiere, con qué tipo de trabajo se desarrolla y no tanto en qué sector. Ya vamos a profundizar en eso. Para cada una de esas 2 miradas, ver las oportunidades, los resultados obviamente, las oportunidades y desafíos y sobre todo hacer un foco en el tema de sistemas de información.
Conversando con Carolina de la Unidad de Estadística en la previa sobre la presentación, decíamos de repente de no profundizar tanto en los números sector por sector y la realidad, por ejemplo, en términos de decencia del empleo sector por sector, sino tratar de mirar hacia adelante en este proceso de construcción. ¿Bien? Obviamente que el concepto, la mirada de economía verde o de enverdecimiento es algo que va tomando cada vez más fuerza en la agenda internacional, pero así como toma fuerza, también vale la pena decir que no hay un único concepto de economía verde y por tanto tampoco de empleo verde. Según las definiciones que uno mira a nivel internacional, se encuentra con distintas aristas. En particular, nosotros tomamos la definición de OIT, que realza la dimensión de la decencia del empleo, o sea, es una condición para que hablemos de un empleo verde o de un empleo azul, que estemos ante un empleo decente, es decir, que cumpla con ciertas condiciones, como ingresos adecuados, cobertura social, no discriminación, etcétera. ¿Y cuáles son los empleos verdes y azules? Bueno, dentro de ese conjunto de trabajos decentes, aquellos que favorecen la producción de bienes y servicios verdes, o que favorecen la implementación de procesos de producción más respetuosos con el ambiente. Y yendo a esta cuestión de la mirada sectorial y ocupacional, la mirada sectorial claramente tiene que ver con tratar de tomar esa burbuja que aparece allí en violeta y decir qué sectores están acá adentro, cuáles son los sectores que producen bienes y servicios verdes. Y ahí, por ejemplo, uno se puede imaginar un trabajador que en condiciones de decencia de empleo instala un panel solar, por ejemplo. En el otro caso, el de los procesos de producción respetuosos con el ambiente, no nos interesa tanto el sector, sino el tipo de trabajo desempeñado. Y, por ejemplo, un arquitecto que trabaja en el sector de la construcción tiene que, con el enverdecimiento de la economía, adquirir competencias, conocimientos nuevos, por ejemplo, en materiales que sean eficientes energéticamente, o que sean sostenibles, y ir adquiriendo esas competencias y habilidades nuevas en la ocupación que ya tiene. O sea, su trabajo sigue siendo el mismo y no está en un sector verde. ¿Bien? Pero sí nos interesa, desde la mirada ocupacional, ver cómo esas competencias y habilidades se van modificando con el enverdecimiento de la economía. ¿Para qué? No solamente a efectos descriptivos, sino de política pública, de poder invertir en la formación de competencias y habilidades hacia ocupaciones verdes. Esa es un poco la idea. Los empleos azules, por más que sea como una confusión de colores, es como un subgrupo adentro de los empleos verdes. ¿Cuáles? Aquellos que están basados en o que apuntan a una gestión sostenible de los recursos naturales de océanos, mares y costas. Este es el sector de economía azul es un sector que no se había contemplado en el estudio anterior y que es muy importante. Hace no tanto, allá hay un compañero de ANCAP que sabe de esta historia, que con la ampliación de la soberanía marítima del Uruguay, hoy en día tenemos más superficie marítima que terrestre. Entonces, sí será importante el hecho de entrar a no dar tanto la espalda a ese sector y poder estudiarlo a fondo. Entonces, incorporamos por primera vez la mirada de la economía azul. ¿Bien? Arrancando por la mirada sectorial, como les decía, la idea es desmenuzar cuáles son los sectores que podemos considerar que producen bienes o que generan bienes y servicios verdes en la unidad de análisis, que en este caso es a nivel país, pero a veces se aplica a nivel de regiones o de sectores de actividad específicos. Lo que hicimos fue con un grupo interinstitucional y de distintas áreas de conocimiento, que fueron como los referentes iniciales del proyecto, acotar cuáles son los sectores que íbamos a considerar y bajo qué definición concreta de empleo verde, porque uno puede decir un empleo verde es el que favorece la producción de bienes y servicios verdes, pero después hay que ir a lo operativo, a lo práctico. Y vamos a ver más adelante qué aspectos de esa definición pudimos aplicar en su plenitud y otros que no tanto. Por ejemplo, que aquellas organizaciones que no aplican prácticas amigables con el ambiente no deberían en sus empleos ser consideradas. O sea, si tengo una empresa, por ejemplo, que gestiona residuos, pero que sabemos que se queda con los residuos o con la parte de los residuos más valiosos y el resto no hace un buen tratamiento, en realidad no deberíamos estar hablando allí de una organización que se comporta de manera verde, digamos. ¿Y qué tratamiento le damos a esos empleos? Bueno, ir a ese nivel micro no fue posible en este caso. Son varios, como les mencionaba, y muchos de ellos, la mayoría, con el apoyo de
OIT en conjunto con el Ministerio de Trabajo, estudios que se han hecho para el Uruguay en el pasado sobre empleos verdes, y el año pasado surgió uno sobre el tema de economía azul, pero en particular el que está remarcado allí del año 2016, como les decía, es nuestra línea de base y con la cual nos comparamos, ¿tá? Entonces, les voy a mostrar muy brevemente cómo se estructuró el trabajo del 2016 y contarles qué es lo nuevo en este estudio. En el 2016 se hablaba de algo más de 44.000 empleos verdes, que en realidad son cifras, si uno profundiza en el estudio, para casi todos los casos son cifras del año 2013, o sea que hablamos de cifras de hace más o menos 10 años, ¿tá? Casi 10 años. Y se abarcaba el análisis de 9 sectores, que eran las energías renovables, la gestión y tratamiento de residuos, la producción agropecuaria orgánica, la forestación, el sector público ambiental, la educación ambiental, la I+D ambiental, servicios ambientales y el tercer sector ambiental, la sociedad, trabajos en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, ¿tá? Y también se mencionaban 3 sectores, pero que por razones de carencias en las fuentes de información no se podían abordar de forma cuantitativa en cantidad de empleos, que eran la construcción sostenible, el turismo sostenible y el transporte sostenible. ¿Qué cambia de este enfoque sectorial al de este año? O mejor dicho, 2021. Bueno, algunos sectores se mantienen, otros salen de la órbita del estudio y les voy a contar ahora, pero hay un cambio en particular que es el único caso que voy a profundizar en términos de sectores, que es el caso agropecuario. ¿Por qué? Obviamente por su impacto en el uso de recursos naturales del país, y ni que hablar en términos de empleo, ahora vamos a ver las cifras, ¿tá? Pero sobre todo porque al recorrer, al entrevistar al conjunto de técnicos, que fueron aproximadamente 15 vinculados al sector agropecuario, la verdad que me encontré con algo que yo desconocía a priori, que era un enorme disenso respecto a qué actividades del sector agropecuario son verdes y cuáles no. ¿Qué hacemos con el sector agropecuario, donde un solo sector hubo total unanimidad de que tenía que estar contemplado, que es la apicultura? ¿Ah? Dijimos, bueno, hagamos lo siguiente. Por un lado, tiramos arriba de la mesa un par de propuestas para unir a la gente que viene del lado ambiental con la gente que viene del lado de agropecuario, líneas metodológicas por las cuales avanzar en decir qué actividades son verdes o qué actividades no son verdes. Es una discusión, por supuesto, que trascendía ampliamente este trabajo, pero que al tener que cuantificar empleos nos quedaba otra que decir, ¿qué hacemos? Porque los empleos se miden adentro de los sectores que yo digo que son verdes, ¿tá? Y la otra posibilidad que surgió, y que de hecho en algunas entrevistas se mencionaba que era como el error, querer partir de que tal actividad es verde o no es verde. No se puede trazar una línea que deje a unos adentro y otros afuera, sino que se puede hablar de qué tan verde o el grado de verde de las actividades. Y para eso, como les voy a contar ahora, para eso lo que se hizo fue trazar o plantear un conjunto de variables y de criterios, ¿tá?, que puedan permitir pasar a una mirada ponderada de qué tan verde es cierta actividad, y en función de qué tan verde es ir hacia una medición de empleos ponderados, ¿tá? Tomar el empleo total y ponderarlo en función de qué tan verde sea esa actividad. Esa es una propuesta que surgió junto, y ahora les voy a comentar de por qué allí figuran la forestación y la ganadería extensiva, junto a la incorporación de esos 2 sectores que les acabo de mencionar. En el caso de la forestación, tiene que ver con la consideración, y en términos de decencia de empleo, que es una variable totalmente importante para nosotros, de que a partir de la incorporación de las certificaciones punta a punta que hay en los procesos de forestación, hubo un cambio radical, notorio, en las condiciones de trabajo de las personas en el sector forestal, ¿tá? Digamos que cambió radicalmente. Resaltar eso era muy importante y por eso está la forestación allí. No es porque el consultor o el equipo del Ministerio de Trabajo diga la forestación es una actividad verde. Y eso es muy importante porque obviamente después impacta en decir 89.000 empleos verdes. Como ya vi algún titular por allí en las redes sociales también que decía hay 89.000 empleos verdes en Uruguay. Bueno, depende, es relativo en función de qué consideremos, sobre todo en el sector agropecuario. También es importante en la forestación destacar la complementariedad que tiene con otras actividades productivas, como la apicultura,
y también con la ganadería, en lo que es el sector o el complejo silvopastoril, ¿tá? Y en el caso de la ganadería extensiva está considerada porque estamos en plena discusión de cómo medir las emisiones del ganado. De qué forma se mida nos dice si se trata o no de una actividad verde. Y traer esa discusión al trabajo nos parecía bien interesante. Si se miden exclusivamente las mediciones una vez que son emitidas, y empiezo ahí, obviamente estamos hablando de un efecto contaminante. Como sectores que no están en la medición, obviamente en el marco del intercambio con referentes institucionales, en particular de la ANI y del MEC, se definió no incluir a la educación ambiental y a la I+D ambiental. Bueno, muy rápidamente voy a repasar oportunidades y desafíos, tratando de hacer foco al menos en los más relevantes para respetar el tiempo. Respecto a la mirada sectorial, obviamente que precisamos un marco metodológico para medir las actividades verdes del sector agropecuario, que luego desde este lugar nos habilite a medir los empleos verdes, que esto ya lo mencioné. Hay sectores pendientes de incorporación, que son el turismo, la construcción y el tercer sector. En los tres casos, por temas de acceso a la información, ¿tá? El sello verde turístico en su momento tuvo un impulso, pero todavía no está implementado. Entonces, el sello verde turístico es el sello para entidades del sector turístico, poder decir cuáles tienen un comportamiento verde, digamos, o un sello verde, ¿no? Esa es la idea. Todavía no está, o sea que no es posible. En el caso de la construcción, obviamente que también hay avances de líneas de enverdecimiento, ¿tá? Se han hecho diagnósticos de circularidad en la construcción, se tiene una primera certificación de construcción verde en Uruguay, pero cuando queremos ir a medir empleo, por ahora se nos sigue siendo difícil, ¿tá? Y el tercer sector, bueno, ya lo mencioné. Sectores transversales como I+D y de educación ambiental, no correr el riesgo de que, porque no sean sectores en sí mismos, queden olvidados de la consideración, ¿tá? De empleo. Obviamente que en términos de política de empleo, considerar los encadenamientos productivos es clave, sobre todo mirando la parte agropecuaria, ¿no? Si miramos en sí su impacto en el PBI de la fase agropecuaria, digamos, es menor, pero lo que sí pesa y mucho es la fase agroindustrial. Entonces, es evidente que al momento de considerar indicadores de empleo verde, más allá de hacer foco en la fase agrícola, por ejemplo, de un determinado sector, en los encadenamientos que genere después, por ejemplo, en lo forestal o ni que hablar en la parte de frigoríficos, es clave. Y ver cómo considerar información que está contenida en la planilla de trabajo unificada sobre los negocios complementarios. Porque en la planilla de trabajo unificada no hay una única actividad. Una misma empresa puede participar en varios grupos y subgrupos, ¿tá? Eso es muy importante a estos efectos, porque es bien distinto a la información que teníamos antes de BPS, donde una empresa se autodeclara en determinada clase o división de industrial, ¿tá? Se autopostula. En el caso del Consejo de Salarios, la calidad del dato es mucho mayor porque se llega a un consenso con los técnicos del Ministerio en cuál es el grupo y subgrupo en el que participa esa empresa y por lo tanto la calidad del dato es mucho mayor, ¿tá? Algunos aspectos de la definición estricta que no habíamos podido aplicar, que ya lo comenté. Y en cuanto a la mirada ocupacional, obviamente tratar de seguir insistiendo en la madurez y mantener herramientas como la planilla de trabajo unificada, el modelo de familia de ocupaciones de la Administración Central y el proyecto ONET, ¿tá? Tratar de velar por la calidad en la nomenclatura de las categorías de consejo de salario, que ya lo mencioné. Yo encontré al menos más de 200 formas de llamarle al chofer, por ejemplo, en las categorías de consejo de salario. Entonces, esa homogeneidad ayudaría mucho después para tomar decisiones en base a información, porque esa es la finalidad, generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones de empleo, de decisiones de gestión y de política pública de empleo y formación profesional, ¿tá? Ni que hablar que el acceso a empleo va a seguir condicionado a las inversiones que se hagan después de conocer esas ocupaciones y cuáles son sus competencias y habilidades, teledirigir los esfuerzos de inversión en competencias y habilidades hacia ocupaciones verdes o en transición a verde, ¿tá? La mejora en la calidad del dato es clave y ya he dado varios ejemplos al respecto. Las disparidades de género
van a persistir si no se toman acciones, que por más que hay líneas de acción concretas respecto a género, en los hechos y en los datos, en la gran mayoría de todos los sectores, lo pueden profundizar en el estudio, pero en la gran mayoría de todos los sectores que mencioné, es abrumadora la mayoría de puestos ocupados por hombres. En algunos casos es muy grande la diferencia. Por ejemplo, en el caso de la pesca o en el caso forestal, ¿no? Ni que hablar que el cambio de paradigma en las finanzas, esa gráfica que aparece allí, que son los activos de fondos de inversión internacionales que siguen los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, crece en forma exponencial y eso genera muchas oportunidades, en particular para el Uruguay, para atraer inversiones que buscan cada vez más, que integran cada vez más factores de sostenibilidad en la inversión, ¿tá? Entonces, obviamente que eso genera oportunidades de inversión y con ello oportunidades de empleo. Y por último, y con esto termino, el fortalecimiento de los sistemas de información. No aparece, y no lo van a ver en la publicación, sino que queda puertas adentro del Ministerio y del programa PAGE y de OIT, un entregable referido específicamente a la necesidad del fortalecimiento de los sistemas de información y a una propuesta de sistema de información que tiene como pieza clave allí un data warehouse, un repositorio intermedio del cual nutrir en forma automática y calcular estos indicadores de empleo verde para que estén disponibles en un visualizador y no que haya cada vez que construirlo de forma ad hoc, este informe, ¿tá? Y bueno, y allí, más allá de la propuesta que no voy a profundizar ahora, de cuáles deberían ser o cuáles podrían ser los módulos de ese sistema, lo que me quiero quedar es con la idea, o lo que quiero transmitir, es la idea de la importancia de fortalecer los sistemas como paso indispensable para generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones de empleo y formación profesional que genere políticas dirigidas hacia donde realmente se necesitan en términos de enverdecimiento de empleo y con la mirada ocupacional también. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Quería felicitar y agradecer tanto a Sebastián, lo perdí a ir allá, como a todo el equipo del Ministerio de Trabajo, a todos los colegas que participaron. Se trata de un trabajo súper serio y riguroso, y creo que es un hito dentro de lo que es el empleo verde. Esta es una instancia de difusión, pero creo que también es una instancia para informar a nuestras autoridades, porque en definitiva uno de los objetivos que tenemos es formular políticas públicas para promover el empleo verde y la formación en esa materia, ¿no? Y también creo que es una instancia para reflexionar sobre las metodologías y la disponibilidad de información. Sebastián estuvo hablando varias veces, directa e indirectamente, de ese tema, ¿no? Creo que una de las conclusiones que nos queda es que tenemos que fortalecer los sistemas de información. Me gustaría hablar de dos temas. En primer lugar, de por qué es importante esto del empleo verde. Y bueno, después comentar algunos desafíos o preguntas o puertas abiertas que nos deja este trabajo. ¿Por qué es importante esto del empleo verde? Bueno, en primer lugar, por el innegable vínculo que hay entre el empleo verde y la Agenda 2030, los ODS, agua y saneamiento, energía asequible y no contaminante, acción por el clima, consumo y producción responsable. Podría seguir, vida submarina, ecosistemas terrestres y vínculos indirectos con el resto de los ODS. No me sorprendería que el día de mañana haya una exigencia internacional que nos haga que tengamos que reportar indicadores asociados a este tipo de cosas. Después, bueno, creo que ya hay un consenso de lo necesario que es promover la economía verde y, por tanto, los empleos verdes, ¿no? A la emergencia internacional, digamos, global, ambiental, se suman consumidores más exigentes. Hay múltiples encuestas que muestran que los jóvenes demandan más bienes y servicios sostenibles que los adultos y, por tanto, podemos prever que ese mercado se agrandará. Y, bueno, exigencias internacionales, ¿no? Como digo, esto nos va a permitir adaptarnos o prever cómo va a ser el mercado futuro y más que futuro diría presente, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado el Pacto Verde Europeo puso sobre la mesa una discusión de poner aranceles al carbono, ¿no? Es decir, gravar con más impuestos a bienes intensivos en carbono. Entonces es algo que está hoy sobre la mesa.
En definitiva, estamos yendo a una transición hacia economías más descarbonizadas, lenta, pero transición al fin y que se va a ir acelerando, ¿no? Esto implica, por un lado, destrucción de muchos empleos, por otro lado, reconversión y adaptación de otros, pero también nuevas oportunidades laborales, como también mencionó Sebastián. Espero no ser muy repetitivo. Entonces, bueno, como decía, es una forma de prever la demanda futura de empleo. Ya hablaron de prospectiva en la primera mesa, pero se prevé un poco que el empleo verde crezca, la demanda de empleo verde crezca en mayor proporción que la demanda de empleo tradicional, ¿no? Entonces va a tomar cada vez más protagonismo. Esto en la medida en que las iniciativas verdes se hacen cada vez más globales, más escalables, y las tecnologías se hacen cada vez más disponibles y baratas. Además, un poco es paradójico, pero no prever el empleo verde puede ser un cuello de botella para el desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, no podemos promover la movilidad eléctrica si no capacitamos mecánicos automotrices especializados en vehículos eléctricos. ¿Quién va a comprar un vehículo eléctrico si no tiene garantías de que se lo van a poder reparar? Entonces, el empleo verde pasa a ser una condición necesaria para el desarrollo sostenible. Y también me gustaría recalcar algo que no se menciona mucho, que entre las bondades que tiene el empleo verde es que puede penetrar en todos los sectores de la economía, y además se trata de segmentos tan novedosos y modernos que tienen un potencial de innovación mucho mayor que los empleos tradicionales y, por tanto, un potencial de valor agregado mucho mayor. Bien, yendo un poco al trabajo propiamente dicho y sacando esta introducción, se me plantearon 3 desafíos. Un poco también ya los mencionó Sebastián, pero primero el desafío de la información o de la no disposición de información, o la información incompleta. Tenemos el desafío de cómo poder sacar más provecho de ya la información oficial y la información que ya tenemos disponible. Tenemos el desafío de contemplar información no oficial, fuentes administrativas no oficiales, complementarias, para poder llegar a sectores que hoy en este trabajo no llegamos. Ya lo mencionó Sebastián: construcción sostenible, desarrollo sostenible, turismo sostenible, perdón, ONGs ambientalistas. En todo caso, este trabajo, estos 89.000 empleos, o como se vean, están siendo subestimados, no por un tema de omisión, sino por un tema de falta de información. ¿Qué hacemos con la informalidad? ¿Cómo podemos interpretar ese empleo verde que está en el sector informal? Esto me trae a otro tema. ¿Qué hacemos con cómo medimos otras dimensiones del trabajo decente más allá de la informalidad? Temas de género, temas de salud ocupacional, temas de no discriminación. Bien, y esto además teniendo en cuenta sectores muy relevantes en temas de empleo verde, como por ejemplo el tema de los residuos, ¿no? Y la gestión de los mismos. Bien, yendo un poco a los desafíos metodológicos, también Sebastián ya lo explicó, fue muy claro, pero me hace mucho ruido el tema de que hay distintas metodologías y de repente tomar una u otra puede cambiar drásticamente el número de empleados verdes, puede hacer que un sector deje o pase a estar dentro, y le da mucha discrecionalidad a algo que tiene que ser lo más objetivo posible. Entonces, bueno, en este sentido es necesario llegar a acercarnos a un consenso de qué es y qué no es empleo verde. Ya lo dijo Sebastián de vuelta, un marco que pueda acotar qué actividades son verdes y no. En el sector agropecuario se ve mucho, pero también en otros sectores. ¿Qué pasa con los empleos híbridos? Empleos que parte de su jornada laboral la destinan a actividades verdes y parte no. ¿Qué pasa con empleos que no son del todo grises? Empleos que se desempeñan en actividades tradicionalmente contaminantes, pero que el objetivo, el rol de la persona es minimizar esos impactos. El desafío también de poder diferenciar el empleo verde del azul. Yo sé que esto quizás hoy no es lo más prioritario, porque estamos 3-4 pasos atrás de esto, pero en la medida que el mundo está poniendo la lupa en los océanos, recordemos que esta es la década de los océanos según las Naciones Unidas, esto va a ser cada vez más importante. Por ejemplo, la dificultad de hacerlo en el sector público, en el turismo, entre otros. Y bien, el tercer, digamos, desafío que encuentro o pregunta que les quiero dejar es cómo interpretamos estos datos y qué hacemos con ellos, ¿no? En realidad esta es una pregunta para ustedes.
cómo interpretamos este 89.000 o el número que sea, nos quedamos con ese número frío o le buscamos alguna vuelta, ¿no? Una de las propuestas que se me ocurría, Sebastián se me anticipó, era, bueno, mejorar los sistemas de información y generar como un sistema dinámico en el que se pueda hacer una consulta, y justamente tenía algunas dimensiones que son las que tú propusiste, ¿no? Profundizar en esto de generar un perfil de empleo verde, ¿no? Sectores y subsectores, años de educación, franjas etarias, género, territorialidad, tamaño de empresas y instituciones, eso para identificar nichos de cara al futuro. Y después tenemos el desafío de la transición justa, que también se habló en esta mesa, ¿no? Que la transición sea justa o no, va a depender del éxito o no, de cómo se inserte el empleo verde en las economías y sus mercados de trabajo. Muchas gracias, una vez más, y seguimos adelante con esto. Primero que nada, tengo que pedir disculpas por estar acá. No me corresponde tanto a mí, hay otra gente que está mucho más metida en el tema, en el Ministerio de Ambiente y en otros lugares, así que las disculpas del caso. Esto, nada, responde un poco también al estado de madurez que tiene el tema de empleos verdes. El Ministerio de Ambiente, saben que el Ministerio de Ambiente es un ministerio inmaduro, es un ministerio verde. Bueno, era un chiste, pueden. Pero nada, eso muestra un poquito el estado de situación de nuestro ministerio. Hemos recibido pedidos de Sebastián, del equipo que ha trabajado en esto, de darle definiciones de qué son los empleos verdes. Hicimos agua. Hacemos agua en muchas cosas, pero en esto también. También pido disculpas por estar hablando de parte del ministerio y no soy parte del ministerio, soy como decía bien la presentadora, soy contratado por PNUD Page y estoy ahí asesorando al Ministerio de Ambiente, pero eso del Ministerio de Ambiente no dar la cara también es parte del asunto. Entonces todas las disculpas del caso ya las mencioné, y ahora toca felicitar a Sebastián y al equipo por el trabajo que hicieron y todas las personas que participaron de ese trabajo, entre las cuales me incluyo, pero no me estoy felicitando. De hecho te fui difícil. Fui bastante esquivo y escurridizo, pero al final nos pudimos reunir con Sebastián. Sé que hay mucha gente que participó con mucha capacidad en este informe, en este estudio, y se ve en la calidad del producto. Así que mis más sinceras felicitaciones. Perdón. Pero además del estudio, hiciste una muy buena defensa. Porque todo lo que traíamos para darte palos que dijiste no tiene sentido, no tiene asidero. O muchas de las cosas que teníamos. De hecho, no eran palos, era como decías, esto es una herramienta en construcción y eso también lo celebramos. Creemos que hay todavía bastante para trabajar. Para trabajar, lo mencionaste también en el objetivo. También estuviste bien en esa parte de la defensa, ¿no? O sea, fortalecer las capacidades del Ministerio de Trabajo en la generación y análisis de estadísticas e indicadores de empleo verde. No es voy a cuantificar o vamos a cuantificar, porque eso como una información estática tiene poco sentido. Lo que decía un poco Federico recién, de tener información dinámica, ¿no? Del lado de la oferta, del lado de la demanda, justamente para poder proyectar esa demanda futura y ver qué necesitamos generar y cómo nos vamos a adaptar a esa demanda futura en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, ¿no? O sea, veíamos, en el Ministerio estamos en un proceso de desarrollo de un centro de formación con UTU. Hicimos un pequeño reglamento de lo que había de formación en temas ambientales y sostenibilidad y nos encontramos con que hay muchísimo insospechado, ¿no? UTU, UTEC, ORT, UM, UDELAR, hay muchísima formación, muchísima oferta de formación. Esto es una herramienta como para direccionarla mejor, de alguna forma, ¿no? Entonces, nada, por ese lado, buenísimo y celebrarlo. Algunas dudas que nos quedan, no en cuanto a la metodología, que eso ya lo contradijeron, pero en cuanto a la parte más embrionaria del análisis, que es el empleo en la producción de bienes y servicios verdes, por ejemplo, que eso ya lo habían hablado con Virginia Chiesa en su momento y también lo mencionaste. Y también nos vuelve a nosotros la pelota, al Ministerio la pelota de tener que definir qué es eso y cómo se concreta después en los sectores, ¿no? Y después el otro, que era la otra burbuja, los procesos de producción más respetuosos con el ambiente. ¿A qué nos referimos con eso, ¿no? Entonces ya sé que esa pregunta me vuelve, pero creo que es importante recalcar la necesidad de generar ahí definiciones claras. Entonces todo lo otro que había anotado me lo voy a saltear y voy a un punto que me parece importante, que es la respuesta a ese pedido de definiciones y que estamos dando una respuesta en conjunto a muchos pedidos de muchos actores que tienen que ver con
certificación de la construcción, certificación de la exportación, certificación ambiental y sostenible de la exportación de productos de bienes de exportación, certificación de empresas, como surgió ahora el tema de las empresas BIC, de bienes de interés colectivo, o sea, ¿cómo era el BIC? Beneficio de interés colectivo, perdón. Que ahí la Auditoría de Generación le pide al Ministerio de Ambiente las definiciones para la certificación de esas empresas. Entonces ahí hay todo un paquete de pedidos. Y acá hay otro, que tiene que ver con eso también, porque también cuando abrieron o hicieron doble clic en el tema de agricultura y ganadería, que aparece como esa primera intención de decir, bueno, estas dimensiones habría que medirlas para ver si realmente son verdes o qué tan verdes son. Eso aplica para todos los sectores, en realidad. Hicieron el doble clic ahí, pero es válido para todo, incluso para la gestión de residuos, que fue de lo que hablamos. En ese sentido, el Ministerio está desarrollando la función de certificación, por ejemplo, que va a tener que ver con esto. Y en esa función de certificación va a haber que definir qué son empleos verdes, ¿sí? Va a haber que definir muchísima cosa. Es un trabajo titánico por la cantidad de pedidos que hay y por el desafío que implica también como elemento central para los sectores productivos, ¿no? O sea, va a ser pero por lo menos ya se armó un grupo de trabajo, estoy hablando de 3 semanas atrás, ¿no? Es una cosa. Por eso ante el pedido no pudimos dar respuesta, pero la respuesta de alguna forma es esa, y ahí se van a definir un poco estas cuestiones. Así que vamos a estar trabajando de cerca con eso. Desde ahí vamos a tener intención de aportar de recibir y de aportar a lo que ojalá pueda llegar a ser ese observatorio de empleos verdes, ¿no? Así que nada, de vuelta felicitaciones, disculpas, y estamos trabajando para eso. Llevará más tiempo del que deseamos, pero ahí estaremos en breve, ¿no? Muchas gracias. Como siempre digo, cada vez que nos invitan al Ministerio de Ganadería a este tipo de charlas, celebro que el tema se ponga en discusión. Pero siempre me gusta encararlo desde el punto de vista de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Más que nada para realmente debatir con argumentos vos, Sebastián, mencionás en el trabajo claramente el concepto de sustentabilidad y los factores sociales, ambientales y económicos. Los proyectos tienen que ser económicamente viables, tienen que ser socialmente responsables y tienen que ser ambientalmente sostenibles. Entonces, cuando se habla de verde, yo lo interpreto como sostenibles, porque muchas veces se puede interpretar como verde, como un extremo. Entonces, en estos debates o en estas discusiones, me parece que es bien importante sentarse a las mesas a debatir desde ese equilibrio. Lo veo como esencial y por eso lo pongo como punto de partida. Porque si nos vamos a los extremos y a las exageraciones muchas veces, lo verde lleva a problemas sociales y problemas económicos. Y lo mismo que si nos desequilibramos hacia cuestiones productivistas o salimos de ese equilibrio que es esencial. Y bueno, después contarle, Sebastián, fuiste claro en todas las actividades, por supuesto, que tiene el sector agropecuario. Cuando el país se paró por la pandemia, el sector agropecuario, ustedes saben bien que desde aquel marzo hasta el día de hoy no ha parado. En aquel momento cosecha de cultivos de verano, después todos los cultivos de invierno y ahora vuelta a los cultivos de verano. El país no se paró y trabajamos permanentemente con los recursos naturales, trabajamos con el suelo. El país tiene una política de Estado de acuerdo a los suelos, en lo que tiene que ver con los suelos, que se inició con un plan piloto en el 2010 y después con una ley que se hizo obligatoria en el 2013. Y el hecho de la conservación del recurso suelo vaya si será verde y vaya si será esencial para sostener a los sistemas productivos. Después todos los sectores, el sector agrícola ha evolucionado desde el punto de vista de siembra directa, cuidado del suelo, evolución de los agroquímicos, un montón de cosas. El sector lechero, estamos trabajando con los planes de lechería sostenible, incorporarlos en la misma plataforma de los planes de uso y manejo responsable de suelos. Los feedlots también, que vos los mencionabas. Por supuesto que también estamos trabajando con ellos desde el punto de vista de gestión de efluentes,
pero además fíjate lo que vos mencionabas, si no está esa etapa de 100 días quizás de los feedlots, toda la productividad se demora 2 años más o 1 año y medio más. Entonces, en esos indicadores de emisiones por productividad o por producto, ¿cuánto nos atrasamos? Por eso remarco lo del principio. Ser claro, estudiar con ciencia, con estudio, con profundidad, con profesionales, todo ese tipo de temas de qué es verde y qué es sustentable. El tema de la biodiversidad también, vaya si será importante, lo trabajamos no solamente desde el punto de vista de los suelos, sino desde el punto de vista de los pastizales naturales o los campos naturales. Y bueno, con esos 3 o 4 ejemplos, quiero darles la tranquilidad o la certeza de que con el Ministerio de Ambiente estamos trabajando absolutamente de la mano y absolutamente espalda con espalda, pero cada uno entendiendo sus responsabilidades, que de eso se trata. Somos bien diferentes porque unos se dedican a la producción y otros tienen otras responsabilidades del cuidado del medio ambiente. Pero trabajando juntos, con equipos técnicos que permanentemente se están formando, se están preparando y trabajan con esas ópticas de la sustentabilidad, me parece que ese es el camino. Así que no quiero alargar más el tema, pero vuelvo a agradecerles a todo el Ministerio de Trabajo y a enaltecer el trabajo de Sebastián, que todo ese tema de la información, la tecnología, toda la creatividad, todo lo que va surgiendo con el adelanto de las cosas, todo hace que todo sea más sostenible, evidentemente. Muchas gracias. Agradecer en particular al programa PACE, a Sinterfor, OIT, por el apoyo y la colaboración, felicitar al economista Sebastián Parrilla y destacar el orgullo de tener el equipo que tenemos acá en Dirección Nacional de Empleo y en la Unidad Estadística, que han trabajado en sintonía con este esfuerzo. Sin ninguna duda, el desafío que tenemos por delante, yo recién recordaba hace muchos años cuando, por un lado, se empezó a buscar la manera de medir el aporte de la cultura al Producto Interno Bruto. Y era un desafío parecido a es decir, miradas y enfoques que metodológicamente tengan la capacidad de leer la realidad desde puntos de vista absolutamente innovadores. Y ahí siempre hay 2 grandes riesgos que un poco se decían acá en los comentarios. Uno, el hacernos trampas al solitario y meter adentro mucha cosa que en realidad no lo es. Y el otro es levantar tanto la vara que al final nada cabe, nada entra en esa perspectiva de consignar cuánto de enverdecimiento tiene el empleo uruguayo. Y yo creo que este estudio lo que hace es tener muy, muy presente estos 2 riesgos y resolverlos con una gran profesionalidad y exigencia y al mismo tiempo capacidad de entender y de demostrar que acá hay cosas que de pronto nos quedaron afuera que debieron estar adentro y otras que tendremos que seguir examinando para ver si efectivamente son correctas. Pero ese es un camino que me parece esencial y fundamental para un país serio, para un país que quiere estar avanzando y ser, digamos, de las líneas principales en el avance de lo que significa incorporar la sostenibilidad ambiental en la mirada del desarrollo y del crecimiento de nuestro país. Y en ese sentido, la sintonía interministerial me parece muy importante, que haya acá comentarios del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Industria, que me consta además que Economía también está participando en esta búsqueda de una sintonía para que el modelo de desarrollo y crecimiento de la producción y del empleo estén convergiendo cada vez más en la perspectiva de un país ambientalmente sostenible y que se vaya adelantando a lo que se decía acá, que es la incorporación cada vez más creciente de exigencias ambientales en el mundo
que van a incluir en ese sentido certificaciones cada vez mayores desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental para nuestras exportaciones, para nuestra producción y por supuesto también para el trabajo. Entonces, así como el mercado laboral está desafiado por el implacable desarrollo tecnológico, la incorporación de nuevas tecnologías, etcétera, también está desafiado porque al mismo tiempo sea capaz de incorporar los desafíos de la sostenibilidad ambiental y por lo tanto el crecimiento de los empleos verdes y azules dentro de los verdes. Por eso es buena noticia saber que desde el punto de vista cuantitativo, con todos los resguardos que hay que tener, en estos 5 años el Uruguay ha aumentado la cantidad de empleos que podemos considerar verdes y al mismo tiempo decir todo lo que nos queda por delante, es decir, cuánto hay para mejorar. Y en ese sentido me parece muy valioso que el enfoque del informe sea centrado o priorizando la incorporación de competencias y habilidades para que la medición sea dinámica y no que dentro de 5 años nos sentemos acá otra vez, otros seguramente, y tengamos que ver, bueno, del 21 al 26 qué pasó. Yo creo que la incorporación de un enfoque de seguimiento cada vez más exigente, serio, desde el punto de vista metodológico, pero al mismo tiempo continuo, nos va a permitir hacer un monitoreo crecientemente maduro y cada vez más idóneo para decir, bueno, los empleos verdes avanzan y avanzan este año y el siguiente con mediciones continuas. Eso me parece que es una gran cosa. Y en ese sentido decir que la nueva ronda que en el marco de ONET estamos haciendo seguramente va a incorporar, desde el punto de vista de este ministerio, la preocupación por determinar ocupaciones verdes y del mismo modo el sistema de información del mercado laboral que estamos avanzando en su construcción a partir de una colaboración que mucho valoramos de la OIT, va a tener seguramente una entrada relevante que es la continuidad de la medición de cuánto avanzamos en materia del enverdecimiento del trabajo. Así que nada, decirles que estamos muy contentos, que realmente para el Ministerio de Trabajo y para este gobierno esta mirada y por algo este gobierno incorporó digamos, la decisión de jerarquizar el tema mediante la creación de un Ministerio de Ambiente. Esa es una señal institucional muy fuerte que tenemos que destacar y que va en línea con estos otros esfuerzos, así como con la búsqueda de esa coordinación interministerial para que el modelo de desarrollo del Uruguay vaya convergiendo hacia los objetivos del ambiente y la sostenibilidad. Así que, nada, muchas gracias y felicitaciones y a seguir trabajando, que tenemos mucho por delante.